El tiempo mejor invertido, hermanos, es el tiempo que pasamos con el Señor. Usted puede hacer muchas cosas con su vida. Usted puede hacer muchas actividades. Usted puede hacer las mejores inversiones. Incluso tener fruto de eso. Al final, nada habrá tenido más peso que estar aquí. Ustedes hoy han escogido la mejor parte de todas. Estar aquí, hermanos, significa estar bajo la cobertura del Señor, bajo el cuidado de Dios. Estar obedeciendo el motivo por el cual usted fue creado. Los hombres fuimos creados para la gloria de Dios y para disfrutar de Él para siempre. Mientras estemos en este mundo, debemos disfrutar de Dios y gozarnos en Él para siempre. Cualquier persona que haga cualquier otro acto, cualquier tontería, por más especial que le parezca, está perdiendo su tiempo. Lo está perdiendo todo. El día de hoy, hermano, vamos a estar meditando en un sermón titulado El reino de los cielos y el rol de la mujer. No fue un sermón fácil de escribir. Creo que hay algunas hermanas que de pronto van a salir molestas esta mañana, pero es la palabra del Señor. Tenemos que ser fieles, nos guste o no nos guste, tenemos que ser fieles en exponerla. Probablemente muchos pastores estaban preocupados esta semana porque, es Pascua. ¿Qué hacen ustedes en la Pascua, hermanos reformados? Lo mismo que hacemos cada domingo, predicar a Cristo ya esté crucificado en un madero. Eso es lo que hacemos todos los domingos. ¿Por qué razón entonces el catolicismo romano hace tanto énfasis en esta semana? Bueno, porque probablemente sea la única semana que los romanos prediquen a Cristo. Pero nosotros hacemos esto todos los días son Pascua. Mucha gente muchos pastores estaban tal vez asustados mirando, tengo que preparar un gran sermón porque es el día de la resurrección, hay que escribir un gran sermón. Pero no estamos llamados a escribir solamente un gran sermón un día. Todos los domingos son igualmente importantes. Amén. Es el día del Señor. Amén. Y eso es lo que nos debe mantener a flote. Hace 8 días, hermanos, estuvimos viendo tus pecados te son perdonados y terminamos por fin nuestro eterno capítulo 7. Llevamos enseñando esta carta y esta mañana meditaba en el hecho que esta carta, más o menos, hermanos, llevamos enseñándola 1 año. Porque fue más o menos para esta fecha que se cambió, que empezamos el Evangelio de Lucas. En 1 año hemos recorrido 8 capítulos. 7. Hoy empezamos con el verso 1 del capítulo 8, del 1 al 3 vamos a estar meditando. Y hace 8 días, hermanos, aunque vamos a cambiar de capítulo, aunque ya no estamos en el capítulo 7, sino en el capítulo 8, la idea que Lucas está llevando aquí es muy parecida a la del final del capítulo 7. Porque aquí vamos a encontrar, hermanos, primeramente que el Señor sigue predicando el Evangelio, y segundo, que hay personas que han sido regeneradas, curadas por Él, y que se unen a esa labor. Como la mujer que se unió ahí y ungió sus pies con lágrimas, los lavó con lágrimas, los secó con sus cabellos, ungió sus pies con aquel perfume carísimo que ella poseía. Y el Señor exhortó a este hombre diciéndole que aquella persona que se le había perdonado más, por eso tenía la capacidad de amar mucho más. Y estuvimos meditando en ese sermón hace 8 días. El día de hoy, hermanos, les pido que me acompañen a Lucas 8, del versos 1 al 3. Lucas 8, versos del 1 al 3. Dice la escritura. Y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y a los 12 con él. Y a algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Oremos, hermanos. Señor, nosotros acabamos de cantar un himno que dice que tú eres nuestro buen pastor, Señor. Tú pastoreas a tus ovejas, Padre. Tú nos tienes aquí en esta mañana, Señor, en un lugar privilegiado. Vamos a ser expuestos, Señor, a tu verdad. Padre, lo que digamos los hombres tiene realmente muy poca importancia, Señor. No importa lo que digamos los hombres, Señor. Lo único que importa, Padre, es que podamos ser fieles en lo que digamos y que lo que digamos, Señor, se conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana pongas un deseo, Señor, a mis hermanos de escuchar, Señor, tu palabra
y de que tengan un deseo genuino de ser enseñados y de que tú hables, Señor. Señor, aunque tú vas a hablar, Señor, a través de un hombre, Señor, que es pecador, Señor, y que tiene conocimientos limitados, Señor. Ciertamente, Señor, en tu palabra es donde habita el poder, Señor. Es tu mensaje el que tiene poder, Señor, y no los mensajeros. Ayúdame, Señor, a ser fiel, Señor, en esta porción de las Escrituras, pero también socorre y ayuda a mis hermanos para que puedan entenderla. Ayúdame a mí, Señor, para poder expresarla correctamente. Pero ayuda a mis hermanos para que puedan hallar, para que esta palabra pueda hallar, Señor, cabida en sus corazones, Señor. Y ellos puedan irse de aquí, Señor, meditando en lo que tú tienes que decirles. Padre, perdona, Señor, a veces nuestra falta de solemnidad, Señor, a presentarnos a ti, Señor. Ten misericordia de esta congregación, te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, hoy estaremos considerando en este texto del capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Y este evangelio lleva por nombre, el nombre precisamente de su escritor, quien se llamó Lucas. Lucas, todos sabemos que fue un doctor, que era médico, y que en algunas ocasiones estuvo caminando junto al apóstol Pablo. En este documento y en el libro de Hechos, parte del libro de Hechos, fue escrito por Lucas. Lucas, hermanos, hizo una labor investigativa para poder escribir este evangelio. Es decir, que él minuciosamente, cuando nosotros estuvimos viendo con nuestro hermano Roberto el primer capítulo, él dice que él minuciosamente empezó a investigar y empezó a buscar a los testigos oculares de estas cosas para poder ser fiel y escribirlo correctamente para que la gente supiera de lo que había acontecido. Y es una gran bendición este evangelio, hermanos, pues este evangelio nos muestra a Cristo de una forma muy bondadosa, de cómo Dios obra a través de su Hijo y nos habla acerca de la salvación de Dios, que no solamente era una salvación ya para el pueblo judío, sino que también era una salvación abierta para todos aquellos pueblos que vinieran a Él. Y aunque hemos cambiado de capítulo, hermanos, como les decía, la idea de que el reino de los cielos es conducido por personas que no tenían ningún tipo de conocimiento anticipado sobre Dios, a Dios le plació compartir y transformar los corazones de aquellas personas que eran las menos aptas para recibir el mensaje. Para recibir el mensaje. Los milagros, la transformación que Lucas nos ha mostrado, hermanos, durante estos 7 capítulos que hemos estado viendo, no los lleva a cabo, hermanos, el liderazgo religioso de la época. ¿Quiénes eran los que tenían el liderazgo religioso en aquel entonces? Escribas, fariseos. Ellos eran los líderes religiosos de la época. Sin embargo, no se lleva a cabo a través de estos hombres el ministerio, sino que se lleva a cabo a través de hombres y mujeres indignos. Hombres y mujeres pecadores, inmerecedores de cualquier tipo de favor de parte de Dios. Cualquiera de nosotros esperaría que el reino de los cielos y su predicación iniciara principalmente desde el liderazgo de los escribas y los fariseos. O sea, se supone que eran la autoridad religiosa de la época, los que estaban más cerca a Dios, los que ingresaban al templo, los que estaban allí en los sacrificios. Se supone que si Dios iba a traer, si Dios iba a enviar al Mesías y si Dios iba a traer una reforma, por decirlo de esa manera, a ese pueblo, se supone que eso debía empezar con los sacerdotes. Pero lamentablemente, por causa del pecado, estos hombres lo que hicieron fue abalanzarse contra el mensaje como animales salvajes. Y por lo tanto, hermanos, el Señor utiliza a aquellos hombres y mujeres que estos mismos líderes religiosos despreciaban completamente, de los cuales ellos decían, estas personas no tienen ningún tipo de derecho, ningún tipo de esperanza, porque son pecadores. Para los fariseos era imposible creer que los pecadores pudieran tener parte en el reino de los cielos, mientras que el Señor se concentró en estos para manifestar su gloria y su poder. El día de hoy vamos a estar meditando en 3 puntos principales de este sermón. El punto número 1 lleva por título Un gigantesco reino para los más pequeños. El punto número 2, la gratitud de las mujeres sanadas. Y el punto número 3, una humildad y una entrega. Ahora, ¿por qué digo que es un gigantesco reino para los más pequeños? Dice el texto ahí que aconteció después de qué, después de salir de la casa de Simón el fariseo, dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Luego de confrontar a este hombre del capítulo 7,
de confrontarlo y decirle que él no podía amarlo a él porque él se consideraba justo y porque él consideraba que realmente él no debía mucho, que él se le había perdonado muy poco. El Señor sale de allí porque ya hay una mujer que ha sido salva ahí, ha dado testimonio de que esa mujer es más justa incluso que el mismo fariseo que lo recibió en su casa. Ahora, el Señor no para ahí. El Señor dice que inmediatamente sale de ahí y sigue caminando. Sigue predicando el evangelio. Hermanos, Cristo era un predicador itinerante. No había descanso en su labor. No había descanso en la labor de mostrar el evangelio y la verdad a los perdidos. No había tiempo para descansar. No había tiempo para tomar días libres, vacaciones. Como tal vez muchos que en el catolicismo romano deberían de ser los más devotos en este tiempo, porque la iglesia romana se enfatiza mucho en esta Semana Santa. Muchos de ellos están paseando en piscina, haciendo muchas actividades, ¿verdad? No hay tiempo para eso. El Señor no tiene tiempo para eso. Salido de la casa de Simón, el Señor inmediatamente continuó predicando. Pero lo curioso de todo esto es en dónde continuó haciéndolo. ¿Dónde el Señor continuó haciendo su labor evangelística? Dice que él iba, el texto nos muestra, hermanos, que él iba por ciudades y por aldeas. ¿Cómo son las ciudades? Lógicamente, lugares grandes donde viven personas, gran número de personas. ¿Y cómo eran tal vez las aldeas? Las aldeas probablemente eran grupos de pocas casas, donde tal vez había muy pocos habitantes. Lo sorprendente de todo, hermanos, es que si el Señor tenía un interés de que el evangelio se anunciara por toda esa región, lo último que usted haría y lo último que yo haría sería ir a cualquier aldea. Nos enfocaríamos ¿en qué? En las grandes urbes, Ahora, si nosotros vamos a ciertas ciudades aquí, vamos aquí a Suecia, vemos que hay ciudades grandes, ¿verdad? Está Estocolmo, está Göteborg, está Malmö, está diferentes ciudades. Y también encontramos, en medio de esos trayectos, encontramos pequeños pueblos. Hay unos pueblos donde uno se para en el inicio del pueblo y allá al fondo alcanza a ver la terminación del pueblo, ¿verdad? Son pueblos realmente pequeños y con muy pocos habitantes. La pregunta aquí es, si usted tiene como finalidad dar a conocer un producto o traer una información, ¿en qué lugares usted lo empieza a hacer? En las ciudades, ¿verdad? En las ciudades. Ya una vez conquistadas las ciudades, usted empieza a dirigirse tal vez hacia los lugares más pequeños. Pero lo que encontramos aquí, hermanos, es que el Señor no lo hizo así. El Señor no lo hizo así. Hermanos, el Señor no se fue a las grandes metrópolis. El Señor iba en ciudades, en aldeas, e iba predicando el evangelio. Ahora, hermanos, no hay un mensaje más importante que este. Cristo estaba predicándole a la gente y avisándoles del peligro en que se encontraban. No hay mensaje más importante, no hay nada más urgente, hermanos, que predicarle a las personas acerca de la eternidad que tienen sus almas y del peligro en que se encuentran si no se arrepienten y vienen a Cristo. Las almas son eternas. Sí, tú vas a morir, sí, pero tu alma tiene una eternidad. Todas las almas son eternas, dice la Escritura. Y ellas irán a una eternidad. Ahora, nosotros convencemos a la gente y le hablamos a la gente acerca del peligro que están si no vienen a Cristo y se arrepienten con sinceridad. No puedes engañar, no hay trucos como en el parqués, eres o no eres. Serás salvo o serás condenado. Los hombres ahí fuera están en un gran peligro hoy, creyendo que pueden vivir aborreciendo a Dios con sus actos y con sus pensamientos, y que aún así el Dios santo y eterno tiene la obligación de perdonarlos a la última hora. ¿No han escuchado ustedes a personas decir eso? Oye, es que yo me acuerdo que hay un ladrón en la cruz. Creo que yo soy ese. Y toman como regla algo que fue un caso particular de alguien. Yo me arrepentiré en el último día. Ahí cuando el Señor me dé el último respiro, yo no tenga tal persona que tiene tal pensamiento. Está más lejos de ser salva que cualquier otra. No puede serlo. No puede ser. Dios puede salvar a la última hora, sí. Pero ¿quién dice que tú eres uno de esos?
Con este pensamiento erróneo, millones de personas se van al infierno cada día. Pero si a nosotros, hermanos, este grandísimo reino de los cielos se nos hubiera encomendado, si se nos hubiera dicho a nosotros, vayan y prediquen el evangelio, hermanos, muy seguramente ninguno de aquí hubiera escogido a Israel como lugar para empezar. ¿Alguna vez ustedes han visto un mapa mundi? ¿Cómo es Israel? ¿Cómo es Israel? Israel usted lo atraviesa en un carro en horas, de lado a lado. Israel, cuando usted mira Israel y cuando usted mira los pueblos vecinos al lado de Israel, Israel parece un grano de arroz. Es una cosa supremamente pequeña. Si lo comparamos con sus países vecinos, hermanos, no tiene ningún tipo de oportunidad un país tan pequeño. Nosotros, en lugar de haber escogido Israel, en aquel entonces muy seguramente nos hubiéramos ido más bien a Roma, la metrópolis del mundo en aquel entonces, donde estaba todo el poder, todo el gobierno del Imperio Romano. Allí hubiéramos ido nosotros. Nosotros no hubiéramos escogido que el Cristo hubiera nacido en Belén en un pesebre. Nosotros hubiéramos escogido más bien que si el mensaje verdaderamente tenía una finalidad de llegar a todo el mundo, tenemos que poner a esa persona ¿en dónde? Donde está el centro de todo el mundo, que era Roma. Y debíamos ponerlo no en un pesebre, sino en la casa del mismo emperador, con la esperanza de que cuando muera su padre pudiera tomar el poder y anunciar a todos, crear su iglesia y él mismo proclamarse así la cabeza de su iglesia, para que el evangelio hubiera llegado a todas partes, ¿verdad? Eso es una forma mejor de estrategia, ¿no? Si nos lo hubiéramos jugado así, es una buena estrategia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema con esto? Que ese no fue el plan de Cristo. Él hizo todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso podemos decir, hermanos, que este es un gigantesco reino que fue dado a muchas personas pequeñas. Ninguno de los apóstoles que camina con él tiene estudios teológicos. Ninguno fue a ninguna escuela rabínica de la época como era costumbre. Si una persona se iba a convertir en una persona que enseñaba, tenía que ir a un instituto rabínico enseñado a los pies de un rabino de renombre. Tú no podías venir aquí a creerte cualquier cosa y te vamos a escuchar. No, tienes que ir, estar allí, encerrarte con esas personas, estudiar, ser enseñado por alguien. Luego te vamos a probar si tienes don, te vas a seguir. No puedes inventar. Pero estos galileos, ¿de dónde vienen estos galileos? ¿Y por qué razón hablaban con tanto, se sentía en el idioma cuando decían son galileos, como son gente pagana, son gente que no vale? Lo más interesante, hermanos, es que los métodos y todo lo que nosotros podríamos llegar a pensar y todo lo que la demás gente podría llegar a pensar en aquel entonces también, eso no ha cambiado de nada al día de hoy. Las estrategias, los ministerios, hermanos, incluso reformados, están llenos de estrategias. Muy seguramente, hermanos, si nosotros vamos a algún instituto que nos expliquen algo sobre misiones, muy seguramente todavía no escogerían enviar una misión a este país. Muy seguramente dirían, no, más bien pongamos una misión más bien en Sudamérica, allí la gente entiende más el evangelio, allí la gente busca más de Dios. Muy seguramente África. Pero muy seguramente venir a plantar una iglesia en Suecia, un país tan secularizado y con un enorme estado de bienestar que se termina tomando el lugar de Dios en el corazón de los hombres. Este no sería un lugar muy adecuado para venir a plantar una iglesia, ¿verdad? No. Y esto es así, hermanos, por causa de nuestro pecado. Nosotros, hermanos, verdaderamente estamos aquí porque Dios lo quiso así. Nadie se le pasó por la cabeza esto. Por causa del pecado es que las personas siempre están pensando en estrategias. ¿Cómo hacemos para que venga más gente? El Señor no pensó en estrategias. El Señor se fue pueblo por pueblo, persona por persona, anunciando el mensaje de Dios. Ahora puede aparecer algún hermano que diga, bueno, hermano, es que la Biblia dice que nosotros somos hijos del rey, entonces tenemos que ser todos y vivir como reyes. Una idea antibíblica, hermanos, fácilmente enseñada. Cuando el rey y el dueño del universo vino a este mundo, no tuvo dónde posar su cabeza. El que iba a enseñar el mensaje más importante para la humanidad, escogió enseñarlo en un país, hermano, completamente pequeño, inviable, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo,
sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de engaño. Y se dedicó a seguir predicando este evangelio de manera fiel. Y ese es el ejemplo que tenemos de Cristo. Oye, ¿quieren tener un buen ejemplo de un predicador? Miremos a Cristo, cómo salió a predicar. Muchos han venido aquí, a esta iglesia, y al ver este pequeño local, y al ver los hombres débiles que sirven aquí, han dicho, si tuvieran un lugar más grande, tal vez haría parte de esta iglesia. Si tuvieran un parqueadero donde yo pudiera estacionar mi carro, tal vez yo me uniría también a esta iglesia. Tal vez si los niños tuvieran aquí un buen lugar donde salieran a jugar y les enseñaran, tal vez ahí sí yo me haría miembro de esta iglesia. Si las predicaciones tal vez fueran más cortas, si los hermanos fueran más rápidos en enseñar, tal vez ahí de alguna manera yo lo pensaría. Cuando el dueño de todo el universo nos visitó, su lugar de predicación fueron las colinas, al aire libre. Cuando hay deseo de escuchar verdaderamente, no importa el lugar. Así es. Cuando verdaderamente Dios hierve, la salvación hierve dentro de nosotros, hermanos, no hay excusas. Por eso cuando vimos en el capítulo 7, el Señor cuestionaba, vino Juan el Bautista, un hombre puro, vivía en el desierto, apartado de todos. Decían, ese hombre está endemoniado, no lo escucharemos. Vino Cristo, se juntó con los pecadores, les compartió el evangelio, fueron regenerados. Dijeron, ese hombre es un hombre comedor y bebedor de vino, y ese hombre anda con pecadores. Por eso Cristo los cuestiona, les dice, ustedes son como esos niños en la plaza, que les cantan música alegre para que bailen y no bailan, les cantan música triste para que por lo menos se pongan tristes y tampoco lo hacen. Ustedes no les sirve nada, les dijo Cristo a los fariseos. A ustedes nada les sirve. Y eso no ha cambiado el día de hoy. Hay personas que nada les sirve. Y por eso muchas iglesias caen en esto de hacer estrategias. ¿Cómo hago para que venga gente? Hermano, no hay estrategias, no hay atajos. Una de las convicciones y lo cual nos ha mantenido en esta iglesia es que hemos dicho desde un principio, aunque seamos 2 personas, aquí es suficiente y lo haremos hasta ¿qué? Hasta el final. Amén. Aunque solamente 2 personas lo hagan. Una de las resoluciones de Jonathan Edwards es, estoy decidido a seguir a Dios aunque nadie más lo haga. Seguiré a Dios y viviré para Él, aunque nadie más lo quiera hacer. Eso es lo que necesitamos en nuestros tiempos. Jonathan Edwards, 17 años cuando lo escribió. ¿Cuántos jóvenes de 17 años tenemos aquí? ¿Cuántas resoluciones tienen para con Dios? Los de 20. ¿Cuántas resoluciones tienen para con Dios? Los de 25, los de 30, los de 35, los de 40, los de 50. ¿Ustedes se han propuesto resoluciones así? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos pensado de esta forma? Y el texto añade algo ahí también. Y los 12 con él. ¿Cuáles 12? Los 12 apóstoles, los que él había elegido. No eran hombres de renombre, como ya hemos dicho, pero eran los hombres a los cuales él había escogido para que continuaran la expansión del reino de los cielos una vez él partiera de este mundo. Hermanos, puede parecer insignificante el lugar en el que servimos al Señor. Y eso se los compartí ayer en una imagen. Puede parecer insignificante el lugar en el que servimos al Señor delante de los ojos de los hombres. Pero no es así delante de los ojos del Señor. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Por lo que dicen las Escrituras. Deuteronomio 7, la elección de Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido. No os ha querido Jehová y os ha escogido, dice, porque vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Yo no los he escogido a ustedes porque ustedes eran algo. Al contrario, ustedes eran de lo peor. Y yo decidí amarlos. Y eso aplica, hermanos, para Israel y aplica para nosotros el día de hoy. Por eso, hermanos, un reino tan grande fue puesto en manos de pequeños. De pequeños. Ahora el texto no se queda solamente ahí, sino que el texto enseña el reino de los cielos y el rol de la mujer. De alguna manera, hermanos, Lucas quiso mostrar a unas mujeres que trabajaban ahí en el ministerio. Dice el texto ahí, y el segundo punto, la gratitud de las mujeres sanadas.
Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Este texto, hermano, nos enseña que no solamente eran hombres los que acompañaban al Señor. No solamente en el camino, en la predicación, al entrar a estos pueblos, a estas aldeas, no solamente se rodearon de hombres, sino que también vinieron mujeres con ellos. Mujeres con ellos. Vimos a una mujer arrepentida en el capítulo pasado que se tendió al suelo y sus lágrimas, hermanos, eran lágrimas abundantes. Y se dedicó exclusivamente al recibir ese gran perdón, se dedicó exclusivamente a servir a Cristo. No hay mucha diferencia con estas mujeres que están presentando hoy aquí el texto. Por eso la secuencia del texto sigue siendo exactamente la misma. El Señor predicando su evangelio, utilizando a gente que había sido despreciada para el avance de este. Habían muchos más discípulos en el ministerio, no solamente los 12, sino que también habían unas mujeres. Hay algo que todas ellas tienen en común, hermanos, y era que todas habían recibido el favor del Señor. Muchas de ellas habían sido libradas de espíritus malignos, otras habían recibido sanidades. Ellas eran la prueba irrefutable del poder del Señor. Habían padecido vidas atormentadas, habían llevado cargas muy pesadas, algunas habían padecido enfermedades incurables, pero Él, en su misericordia, les sanó. Les sanó. Ahora, hay una esperanza para aquellos que tienen problemas en el alma y para aquellos que tienen problemas en el cuerpo, porque Cristo, hermanos, es el médico no solamente del cuerpo, sino también del alma. Cristo puede sanarte el alma. Los médicos pueden recetarte cosas y puedes mejorar con estos, pero el alma solamente puede ser tratada por aquel que la creó. Amén. Y al igual que estas mujeres que recibieron libertad, sanidad y perdón, todos nosotros que hemos creído en Cristo, hermanos, hemos recibido exactamente lo mismo: libertad, sanidad y perdón. Ahora, ¿cómo debemos nosotros responder a este maravilloso Señor, a este bondadoso Dios? Ahora, una vez curados, somos liberados y perdonados y debemos vivir en agradecimiento y en servicio a Él. Hermanos, las Escrituras nos muestran que hubieron hombres que recibieron sanidad y recibieron un favor divino, mas sin embargo no tuvieron una fe salvadora, no creyeron en la verdad, pues no le siguieron. Aquí en el texto de hoy encontramos a mujeres que creyeron y la fe se demostró ¿en qué? En que siguieron al Señor y le sirvieron. Y le sirvieron. Hay muchos que confiesan con sus labios haber creído y haber recibido el favor del Señor. Sin embargo, no se puede evidenciar sus frutos de salvación porque no les importa realmente Cristo. La forma como demostramos que realmente hemos creído es cuando nos ponemos al servicio del Señor. ¿Eres un creyente? Demuéstralo. Porque tienen que haber frutos, dice la Escritura. Frutos por todos lados. Debe ser evidente que eres una persona transformada. Y hay algo muy curioso aquí, hermanos. Y es que el Señor tuviera mujeres que le seguían y que le ayudaban en el ministerio. Lo cual en la tradición judaica, hermanos, no estaba permitido. Las mujeres no tenían permitido estar con un rabino enseñando. No, las mujeres debían aprender en sus casas, de sus maridos. Pero el Señor le dio a las mujeres la posibilidad de que pudieran contribuir en el avance del reino de Dios. Y ese es el cristianismo machista que tantos pelean a veces. No hubo nada más grande que le devolviera la dignidad a una mujer que la fe cristiana. Por eso, tratar la fe cristiana como algo machista, hermanos, es un error gravísimo. Gracias a esta fe, muchas aquí no tienen pañoletas en la cabeza hoy. Y no están bajo una ley Shaira que les prohíbe coger un bus solas. Mis hermanos,
Ha sido una lucha fuerte durante estos 4 años que hemos venido caminando como iglesia, al hacer entender a nuestras hermanas que el servir al Señor va mucho más allá que predicar sermones. Hay personas que solamente ven el hecho de servir en una iglesia. Si no se predican sermones, no estás haciendo nada en la iglesia. Esa es la mentira más vaga que Satanás pone en cada uno de los hermanos. Si yo no predico sermones, yo no estoy haciendo nada. No. Una iglesia, hermanos, puede tener los mejores predicadores, los predicadores más itinerantes del mundo. Sin embargo, sin las manos piadosas de las hermanas, esto no sería nada. Pueden haber hermanos que enseñen con piedad, que pueden haber hermanos que enseñen piedad con la boca, pero sin las manos que las pongan por obra, será muy difícil de que el reino de Dios pueda ser útil en las personas. Mis hermanos, hermanas, hay miembros aquí y hermanas que quizás en un futuro también van a ser miembros, que van a ser miembros de esta iglesia. Les quiero decir algo. Aquí hay mucho trabajo que hacer. ¿Has sido salvada, perdonada por Cristo? Eso debe de ejercer un fruto. Eso debe de ejercer un fruto. Del mismo modo que se manifestó el fruto en María Magdalena, en Juana y en Susana, como lo nombra nuestro texto, de esa misma forma el fruto debe manifestarse en todos aquellos que dicen que Cristo les ha salvado. Amén. Cuando Cristo salva a una persona, verdaderamente esa persona no puede vivir lejos de Cristo y lejos de su pueblo. No puede hacerlo. Es incoherente. Aquí hay trabajo con los niños, hay trabajo con el café, hay trabajo con el llamado con llamar y animar a otras hermanas que están desanimadas. Aquí hay trabajo enseñando a las mujeres más jóvenes a ser piadosas. Aquí hay trabajo en muchas áreas. ¿Cómo dices que en las iglesias reformadas las mujeres no hacen nada? Es una mentira que el mismo diablo ha sembrado en ti. Nos faltan manos. Nos faltan manos. En esta iglesia pequeña faltan manos. Generalmente al final de las reuniones siempre son los mismos limpiando, siempre son los mismos recogiendo. Nos faltan manos. La gente que se queda al final son los mismos de siempre que están dejando las mismas cosas en su lugar. Y debemos reconocer, hermanos, que siempre hay trabajo. Incluso tú, joven, que no eres miembro de la iglesia, debes trabajar también en esta. Porque si estás aquí, tal vez sea con el anhelo de que en un futuro puedas ser un miembro también. El ministerio del Señor, hermanos, se ejercía 24 horas al día y las necesidades surgían 24 horas al día. No me pasa por la cabeza ni un segundo que estas mujeres se la pasaban ociosas sentadas por ahí, de las que habla el texto, de Magdalena, de Susana y de Juana. No puedo entenderlo. Si alguien lo interpreta así, que me lo diga. El texto nos dice que las mujeres servían al Señor. ¿Qué te ha hecho pensar a ti que has sido salvada por el Señor para venirte a sentar cómodamente aquí y consumir sermones cada 8 días sin servir a nadie? La medida de tu servicio al Señor, de una u otra forma, demuestra tu amor por Él. La medida en cómo tú sirves al Señor, de una forma u otra, demuestra tu nivel de amor por Él. Recordemos que la fe es bíblica, sí, y debe ser bien predicada, sí, pero se debe de usar estas. Si tú no estás haciendo nada, el que no sirve, no sirve. Mis hermanos, mis hermanas, tal vez algunas de ustedes aquí pueden decir, bueno, hermanos, que las mujeres de ese tiempo eran diferentes. ¿Eran diferentes a nosotras? No, te diré que las mujeres del texto eran más parecidas a ustedes de lo que ustedes mismas creen. Un Señor tan bueno, un Señor tan misericordioso, un Señor que tomó todo nuestro pecado y lo puso sobre Él y padeció la muerte y el Padre lo partió. Merece que nos desgastemos todos los días por Él. ¿Qué vida más vacía la de aquellos que quieren vivir solos para autocomplacerse? ¿Qué vida más vacía, sin propósito, la que quieren vivir algunos? La mejor forma de vivir la vida es desgastarnos en Él. Señor, me estoy volviendo viejo.
Me estoy acercando a los 40. Doy gracias, Señor. Me estoy desgastando en lo que realmente vale la pena. Gracias. Mientras otra gente está sin propósito por ahí, desgastándose, haciendo nada. No te llama la atención la iglesia, ni amar a los hermanos. No te llama la atención servir a Cristo, ¿verdad? No tienes ningún derecho entonces de hacerte llamar cristiano o cristiana. Porque los cristianos se identifican por sus frutos. No tienes amor por Cristo, no tienes amor por los hermanos, no tienes amor por tu iglesia local. ¿Por qué crees que eres un cristiano? ¿Por qué crees que puedes ser un cristiano? No te autoengañes. Estás siendo autoengañado. Y eso no te va a llevar muy lejos. Ahora voy a tocar un tema y no lo voy a tocar para mí, porque esto es incómodo cuando se habla de plata. Pero el texto hoy habla de plata. No voy a pedir plata para mí porque yo trabajo, hermanos. Una humildad y una entrega, el último punto. Y otras muchas que le servían de sus bienes, dice el texto. Le tomo agua más, perdón. El texto nos ha mostrado que aunque muchas mujeres servían al Señor, y entre ellas habían mujeres importantes, como Juana, mujer de Chuza, un intendente de Herodes, estudiando los comentarios, hermanos, un intendente era una persona que administraba los recursos del rey. Es decir, no una persona era una persona muy importante. Usted no le va a soltar todos sus recursos a que los administre cualquiera, ¿verdad? No. Usted va a entregar, si usted es una persona con mucho dinero, lo más seguro es que usted va a entregar sus recursos a alguien que sea confiable, ¿verdad? De esa manera se hace. En esta iglesia le hemos entregado la confianza a 3 hermanos que administran el dinero de esta iglesia porque hallamos que son hermanos que son confiables, ¿verdad? Bueno, hermanos, el texto nos muestra incluso que esta mujer, que era la esposa de este hombre, estaba caminando con el Señor. Ahora, se cree muy probablemente que Chuza, su esposo, había muerto. ¿Por qué? Porque no es normal que la esposa ande por ahí sin su esposo, ¿verdad? Ahora, por otro lado, otros comentaristas dicen, bueno, en el mejor de los casos, tal vez era un hombre creyente también y se había convertido a la fe cristiana y de cierta manera permitía que su esposa acompañara al Señor en la predicación del reino de los cielos. Ahora, todos sabemos, hermanos, que para que los ministerios y las iglesias puedan funcionar, se necesitan recursos económicos. Se necesitan recursos económicos. Todas las cosas tienen un costo en este mundo terrenal, hermanos, lamentablemente. No existe nada gratis. Siempre decimos, ¿lo pagas tú o lo está pagando otro? No puede existir algo gratis en este mundo terrenal. Y por eso, hermanos, se hace necesario que en las iglesias se recojan ofrendas. Pero aquí en el texto, hermanos, hay algo que muy probable, muchos de ustedes no han notado. Y es que el Señor hasta para eso fue humilde. Mis hermanos, el dueño de todo el universo, el amo y Señor de todo, Él puede hacer como Él quiera. Él puede multiplicar los alimentos. Él puede crear oro de la nada. Él puede crear dinero de la nada. Pero aún con todo eso, tuvo la humildad de humillarse en su esencia terrenal y decidió depender de otros para que el avance de su ministerio fuera posible. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, ustedes ahí? El Señor no todo el tiempo estuvo multiplicando la comida. No. En 2 ocasiones nos habla que Él multiplicó comida, pero no habla acerca de que todo el tiempo lo hizo. Ahora, si una persona se dedica completamente a predicar todos los días, hermanos, ¿de qué vive? ¿Cómo come? ¿Cómo va a sobrevivir? Necesita una fuente de ingresos o si no moriría de hambre, ¿verdad? Pues hermanos, el ministerio del Señor Jesús necesitó recursos y no pocos. Tuvieron que haber sido muy buenos recursos económicos. Ahora, el Señor era suficiente, hermanos. El Señor era suficientemente poderoso para suplir todas sus necesidades, para llevar a cabo la predicación del Evangelio en todo el mundo. Sin embargo, incluso, hermanos, Él pudo haber llevado la predicación del Evangelio solo, sin ni siquiera llamar a estos 12 hombres. Sin ni siquiera haber llamado a estos 12 hombres ordinarios y sin ni siquiera necesitar de la ayuda de personas ordinarias para llevar a cabo el ministerio. Y esto, hermanos, nos muestra la gran humildad de Cristo.
Cristo no solamente, hermanos, nos muestra su humildad, sino que también Él quiso dar oportunidad de que otros pudieran ser honrados por su generosidad y bendecidos por causa de dar para una noble causa, que es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Muchos de nosotros, hermanos, somos demasiado orgullosos para recibir ayuda de los demás. Hay gente que tiene un problema y se rehúsa a recibir ayuda de alguien que le quiera ayudar. Sobre todo en esta sociedad sueca. En esta sociedad en la que vivimos, que nos vende la idea de que la gente se tiene que aclarar. No, es que fulano de tal, es que él se tiene que aclarar. Självständighet, el hombre tiene que hacerlo solo. Déjenlo solito. Esa es la misma basura que le han metido a toda la gente aquí, por eso vemos a tanto anciano abandonado. No. Necesitamos de otros. Nos necesitamos. Esa era una frase muy recurrente cuando estábamos formando nuestra primera membresía de la iglesia. Nos necesitamos. Todo el tiempo era haciendo énfasis en esto. Porque aunque usted no lo crea y aunque usted tal vez no nació aquí o aunque usted no es sueco de sangre, bueno, esas costumbres de la gente se le empiezan a impregnar a usted y usted empieza a pensar como la gente del mundo, ¿sabe? Usted necesita de la gente. Especialmente si eres un creyente, necesitas de tus hermanos. Necesitas de tus hermanos. A veces la capacidad de recibir, hermanos, a veces la capacidad de poder aceptar la ayuda y recibirla, nos hace más parecidos a Cristo que incluso cuando alguien da. Cuando alguien da, tal vez es un poco enaltecido, sí, es honrado por Dios, pero cuando alguien recibe, hermanos, se pone en una posición baja, humilde. La misma posición que el Señor tomó aquí en este texto. Tenía la posibilidad de mismo suplir todas sus necesidades por sí mismo. Sin embargo, acudió a otros para que pudieran ayudarlo a él. Las iglesias necesitan ser sostenidas, hermanos. Y por eso el texto dice, y otras muchas le servían con sus bienes. Bueno, hay gente que tal vez no fueron llamados a enseñar, ¿verdad? No fueron llamados a predicar. No tienen el don para enseñar. Bueno, ¿de qué manera puedo servir entonces, hermano? Bueno, puede servir aquí en medio de nuestra iglesia local. Bueno, hermano, ¿y qué más puedo hacer? Bueno, hermano, nos bendices y nos sirve mucho cuando tú haces unos aportes económicos a la congregación. ¿Por qué razón? Bueno, porque se deben de pagar cuentas, hermanos. Se deben de pagar cuentas. Mis hermanos, somos una iglesia en la cual no tenemos hermanos llamados al ministerio a tiempo completo. Lo que significa es que nadie recibe dinero de esta iglesia. Ningún hombre toma dinero de esta iglesia. Al contrario, los hombres y los hermanos que trabajan en esta obra, ellos mismos ponen de su dinero para que reunirnos sea posible. Pero eso en ninguna manera puede ponerlos a ustedes en una situación cómoda. En ninguna manera. El hecho de que aquí tal vez no paguemos tan caro y el hecho de que aquí no estemos pagando a ningún hermano tiempo completo, no le da a ustedes el derecho como miembros. Y me voy a dedicar, aquí esta parte, hermanos, voy a hablar de los miembros, porque los miembros son los que tienen la responsabilidad del sostenimiento de esto. La gente que nos visita, ok, ¿quieres dar? Dios te bendice por eso. Recibimos con gusto. Y sabes, aquí manejamos las cosas con sinceridad y con transparencia. Cada 3 meses, si vas a estar aquí, vas a ver qué se hace con el dinero. Y te lo vamos a hacer llegar a ti si quieres por correo. Pero estoy hablando a los miembros, que son los que tienen responsabilidad de mantener a esta iglesia económicamente. Vayan a Estocolmo Central. ¿Qué se encuentra en Estocolmo Central? Muchas iglesias. Ustedes van a encontrar muchas iglesias. Iglesias en cada cuadra. Grandes templos con majestuosa arquitectura. ¿Ustedes han ido a la iglesia alemana ahí en Gamla Stan? Entren ahí. Ahí está una foto de Lutero detrás de la puerta. ¿Cómo son esos templos? Hermosos. Son templos hermosos, majestuosos. Eso nos muestra que cuando la gente se tomaba en serio a Dios, tomaban el tiempo serio para trabajar y para construir edificios para Él. Eso nos muestra que la gente fue piadosa en estas tierras, ¿verdad? Porque seguramente construir un templo como esos no fue nada barato. La pregunta es esta. ¿Por qué si conocemos el Evangelio de la gracia que salva gratuitamente, por qué no tenemos esa misma gracia para ayudar a que el reino de los cielos se expanda por el mundo? Dice ahí el texto que muchas mujeres ayudaban el ministerio del Señor sosteniéndolo económicamente para que éste avanzara. Esta iglesia local, hermanos,
aunque así pequeña como ustedes la ven, es una parte del reino de los cielos en la tierra. Por lo tanto, al ser una parte del reino de los cielos en la tierra, es nuestra responsabilidad sostenerla. Es nuestra responsabilidad de que esto pueda seguir avanzando, Ahora, y esto lo hablamos cuando estábamos haciendo todo el proceso de membresía. Ahora, ¿esto es una carga? ¿Es una carga para los miembros? No, esto es un privilegio, el poder participar del reino de Cristo, incluso mediando con aquello que el Señor nos permite ganar, que es nuestro salario. Y eso glorifica a Dios también. Glorifica a Dios también. Ahora, si por tus malas decisiones, por tu mala administración económica, no puedes aportar verdaderamente para el sostenimiento de una iglesia, ¿qué significa esto? A la iglesia a la que perteneces como miembro, ¿qué significa esto? Que desobedeces a Dios, que desobedeces a Dios. ¿Qué te hace pensar que se te pasará por alto esto? ¿Qué te hace pensar decir, soy fiel al Señor, soy fiel a Cristo? Mientras no arreglas tu situación económica y mientras no aportas a la iglesia a la cual tú te has comprometido delante de Cristo a ayudar, a fortalecer y a crecer económicamente. Aquellas mujeres, hermanos, del texto, fueron honradas. Y muchas de ellas ni siquiera vamos a conocer el nombre nunca. Porque hubieron muchos héroes, hermanos, de la Escritura, que sus nombres no aparecen por ninguna parte. Fueron honradas por ayudar económicamente en el ministerio. Pero fue mucho más grande la bendición que recibieron de parte del Señor por haberlo hecho. Hermanos, este reino tan grande es entregado y tenemos el privilegio de personas tan pequeñas como nosotros de poder ayudar a salir adelante, ayudar a que esto crezca, a expandirlo más, a que más gente lo pueda escuchar. Si verdaderamente la gracia salvadora, hermanos, si verdaderamente usted está convencido de que es a través de esto que la gente puede ser salva, no puede haber mezquindad en nosotros, especialmente aquellos que somos miembros de esta iglesia. Ahora ya saben, hermanos, entonces, que esto es un gran reino y que tenemos el gran privilegio. Dios no nos necesita, hermanos. Pero al igual como lo hizo con estos 12 y con estas mujeres, permitió en su misericordia que pudieran participar. Dios no nos necesita, pero nos da el privilegio de poder participar en su reino. Y eso es lo más grande que usted puede hacer en este mundo. Oremos.